Amigos, ¿cómo están? Nos volvemos a enlazar aquí con toda la comunidad para continuar esta conversación, fomentando estos espacios, estos conversatorios tremendamente significativos para platicar y conversar acerca de las situaciones que hoy están sucediendo en esta coyuntura particular que atraviesa México, nuestros hermanos latinoamericanos, la comunidad hispanoparlante, fundamentalmente y ahora centralmente en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando vemos estos sucesos tremendamente de violencia por odio, discriminación, marginación, clasismo, racismo, xenofobia y todo eso, donde nuestras autoridades en el gobierno tienen una responsabilidad tremenda. Es una responsabilidad importante a raíz de todos los pronunciamientos. Para eso es la política. Tenemos que valorar la comunicación, el valor de la palabra. Por el valor de la palabra han llegado a representarnos y a estar ahí, pues quienes han estado ahí. Lo que ha pasado, lo que ha sucedido con López Obrador, que a través de la palabra ha venido convenciendo para poder ganar adeptos, para poder ganar la simpatía y la oportunidad de llegar a la presidencia de la República. Pero una vez en el ejercicio del poder, la búsqueda ha sido convertir el partido de Morena en un partido único, en el único partido de Estado mexicano. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? No han querido convertirse en un partido hegemónico, con fundamento y apoyo del pueblo. No, eso no ha sido. De lo contrario, ¿por qué estarían invitando y por qué estarían privilegiando a los mandamases de los otros partidos de oposición, a quienes señalaban como los adversarios, a estos comandantes del PRI, del PAN, del PRD, de la partidocracia, de Movimiento Ciudadano? Hoy no se les olvide que la actual dirigente del partido de Morena estuvo en Movimiento Ciudadano con Monreal y con otros cuates. Saltaron del Movimiento Ciudadano a Morena y hoy están ahí siendo privilegiados. Entonces, mis amigos, queremos eso para México. México no va a poder resultar en una verdadera democracia si solamente se pugna por tener un partido de Estado, un único partido, no un partido hegemónico, un único partido, porque entonces por eso vienen los señalamientos y las condenas y esta directriz fundamental de que si estás militando en otro partido, entonces eres el mal más maligno para toda la República, para todo el país. Eres lo peor para la República y para el país si estás en el PRI, en el PAN y en el PRD. Pero si saltas a Morena, si fomentas el chapulineo, si fomentas el oportunismo, pues entonces estás en lo correcto. No, mis amigos, tenemos que cambiar de política, tenemos que apuntar verdaderamente a que haya espacios de pluralidad, de multiculturalidad, porque eso es lo que genera el progreso. Estas ciudades de vanguardia como Vancouver, como Nueva York, como Los Ángeles, California, los propios Estados Unidos de Norteamérica han tenido un gran avance significativo y tremendo porque han apostado a la pluralidad, a la multiculturalidad. Entonces tenemos que tener diversidad, pluralidad de voces, de perspectivas, de cosmovisiones, y ahí viene la armonía. Ese es el fundamento, entre otras cosas, cuando se da el festejo del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos de Norteamérica. Es apostarle a que la diversidad enriquece a una nación. La diversidad puede propiciar tolerancia, paz y armonía. Pero si estamos apuntando a otra cosa, pues entonces no vamos a conseguir nuestros verdaderos anhelos democráticos y sociales. Amigos, en ese sentido, hoy mi iniciativa y lo que estoy poniendo a disposición de todos ustedes es esta organización de poder generar cultura por lo que queremos. Queremos edificar y construir una cultura social que nos funcione. Lo que verdaderamente anhelamos tiene que ver, fíjate, con una crisis hoy por hoy que está padeciendo nuestra república, nuestro país. Una crisis por el significado y una crisis por los valores. De pronto no sé cuáles son los valores universales y no le doy el peso ni reconozco los valores universales. ¿Cómo descubro el valor de los
de estos principios universales que llevan al progreso, al fundamento? ¿Por qué de pronto no los valoro como tal? ¿Cuáles son estas preferencias afectivas que tengo? Eso genera mi experiencia de mis valores. Y yo quiero valores universales. El amor es un valor universal. La compasión, la generosidad. Demuestra que tienes sinceridad. Demuestra que efectúas la sinceridad. Demuestra que tienes generosidad. Demuestra que eres sincero, generoso y verdadero. Demuestra que tienes afecto por la sinceridad, que es tu bandera, que es tu motivo de actuar, que es la generosidad tu motivo de actuar. Demuestra que la bondad es tu motivo de actuar y entonces vas a encontrar tu propia experiencia de la verdad. Pero de pronto vienen estas crisis de poder encontrar nuestra identidad. Queremos nuestra identidad suprema y vamos creyendo en otras cosas que no somos. Vamos creando estas ilusiones de lo que no somos al punto de llegar a una crisis donde tenemos que volver a trabajar en resolver nuestra verdadera identidad. Una persona que tiene anhelos de formar, de fundar una familia, ¿por qué de pronto toma las decisiones de irse por caminos erráticos, por caminos equivocados, nada más ponderando y valorando el dinero por el dinero, el poder por el poder, la fama por la fama, a raíz del miedo? No lo voy a conseguir, no lo voy a obtener. Y entonces los valores universales no me prometen que vaya yo a conseguir dinero, riquezas, poder y fama, y entonces me voy por el camino y por el sendero del miedo. Tengo que irme por el sendero de la confianza, por el sendero de la confianza en mí, de ir a favor de mí, no de ir en contra de mí. Cuando voy en contra de mí, voy en el camino y en el sendero del miedo. Por eso tenemos que apuntar a que haya paciencia, que podamos experimentar la paciencia con nosotros mismos, para poder encontrar la verdad. ¿Cuál es mi vocación? Yo atravesé muchos años de una profunda introspección, de darle atención a mis espacios de reflexión, de meditación, para poder pensar, para poder reflexionar acerca de mi vocación. ¿Cuál es el camino que debo seguir? Hay muchos caminos que estaban enfrente de mí. Podía estudiar una ingeniería, podía incluso decidir ya no estudiar, podía incluso decidir dedicarme a otro oficio, y entonces de pronto ahí darme la oportunidad de ponerme a pensar, de ponerme a meditar y reflexionar qué es lo que quiero para mi vida y cómo quiero servir a los demás, cómo quiero crecer y cómo me quiero desarrollar. Y entonces cuando decido yo estudiar, dedicarme mejor a estudiar, a meterme a una universidad, pues ahora busco qué tipo de universidad, en qué universidad puedo yo estudiar y en qué universidad puedo encontrar las mejores condiciones propicias para mi desarrollo, para desarrollarme con propiedad, con dignidad. Y entonces tomas una decisión, ves las alternativas, tomas una decisión y de pronto no es fácil y de pronto no es sencillo. Tienes que ir verdaderamente con pasión, a explorar, a recopilar información y entonces decidir qué es lo que puedes hacer. Porque de pronto las cuestiones económicas también llegan a ser un obstáculo. No es tan fácil. Y tienes que ver entonces si buscas el apoyo de una beca, si buscas qué tipo de esquemas de financiamiento para poder llevar a cabo tus estudios profesionales. Y así te despierta entonces luego las nuevas búsquedas de actividades para tu desarrollo. Despierta, decía nuestro rector Rafael Rangel Sosman, que primero despierta la pasión por estudiar la universidad, luego la pasión por estudiar la maestría, luego la pasión por estudiar el doctorado. Entonces tú te vas planteando estos caminos, estos objetivos de desarrollo para tu persona a corto, mediano y largo plazo. Hoy por hoy, mis amigos, los datos nos apuntan a una tremenda crisis en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito familiar, en el ámbito personal. Por eso he levantado esta iniciativa de servicio público por nuestra educación. Pero no es una obligación, por supuesto.
Claro que vamos con todo el ánimo, vamos con todo el entusiasmo a decir, aquí hay una opción, aquí hay una alternativa donde podemos generar solidaridad, comunidad y donde te puedo brindar perspectivas, te otorgo información. La información te lleva a la cultura le da sentido a la información y la cultura te lleva al conocimiento, que es la experiencia de uno mismo acorde a cómo esa información se está reflejando en tu estilo de vida, te lleva, te acompaña en tus decisiones, es una experiencia, lo culturalizas. Primero te pueden decir, es un niño, te pueden decir en tu más temprana infancia la importancia, te dan esta información, la importancia de lavarte las manos, la importancia de asearte, de bañarte, de tener tu ropa limpia, y de pronto no lo entiendes, dices, no, yo voy a comer con las manos sucias. Hasta que el niño lo comprende, entonces ya va en automático, nadie le tiene que decir, nadie lo tiene que obligar porque comprende el beneficio. De ahí nosotros estamos pugnando por decirle a la gente, por decirles a todos ustedes que esto es posible, transitar de una cultura del sufrimiento. Nos han dado información para poder sufrir y entonces eso lo hemos culturalizado y lo proyectamos y lo experimentamos y ese es el conocimiento que tenemos. La vida es para sufrir, es un valle de lágrimas. Entonces queremos salirnos de ahí, queremos transitar a otra cultura. ¿Es posible? ¿Es pertinente? Claro, te brindamos nueva información, te brindamos nuevas perspectivas y puedes transitar a una mejor cultura. Una cultura de amor, una cultura de armonía, una cultura de paz, sobre todo de paciencia, de paz, de armonía, tú contigo. No tiene que ver con los demás, tiene que ver contigo mismo. Tú cómo te procuras, tú cómo te atiendes, tú cómo te cuidas, tú cómo te entiendes, tú cómo te lees. Te lees como una persona que no vale, una persona que es incapaz de hacer cosas, una persona que no tiene trascendencia. ¿Qué tipo de relevancia lees en tu vida? Entonces tiene que ver contigo, tiene que ver con tu intuición, tiene que ver con tu verdad, tiene que ver con tu conocimiento, con tu propia experiencia, pero tienes que ser consciente de cuál es la información que tú estás acatando, que tú estás recibiendo y de pronto vislumbrar cómo tú tienes esta capacidad de autonomía de gestión para tú ir en búsqueda de la información, de ampliar la información, de ampliar las perspectivas, de ser libre en vivir tu propia experiencia, con tus parámetros, con tus principios, enmarcado en un profundo respeto al desarrollo y a la experiencia de los demás. No intervengas en su destino, lo que ellos han elegido para sí mismos. Tú respeta tu destino y respeta el destino de los demás. Esa es la invitación y ese es el exhorto. Pero estamos hablando y estamos llevando esta conversación al punto de resonar con esta mística, con esta misión, con esta iniciativa que hemos puesto en marcha. Esta iniciativa de dar a conocer que hoy la crisis se centra en los valores, en el significado, en la comunicación. Eso nos ha enfermado a nivel íntimo y se va contagiando en la relación de pareja, en la relación de familia, y eso sustenta la relación de la sociedad. Y eso sustenta la generación de nuevas personas, de nuevos individuos. Hoy tenemos que coadyuvar a formar verdaderamente personas. Una persona no se forma así en automático. Una persona se forma a través de la educación. Una educación con libertad. Una educación con orientación sana. Una orientación con respeto. Una orientación con dignidad. Entonces, amigos, queremos una orientación con pleno sentido de nuestra existencia en este planeta, aquí y ahora. Y esa es la invitación y ese es el exhorto que hacemos a toda la comunidad. Estamos resonando significativamente con esta disposición de darles a conocer estos servicios. Si la crisis es en términos de valores, hoy estos cursos, este acompañamiento que podemos llevar a cabo con tu empresa tiene más pleno sentido. Porque en las empresas estamos viendo estos datos
de un tremendo porcentaje que ronda el 90% de los individuos que están insatisfechos de su vida en el ámbito laboral, de su vida en la colaboración con una empresa, en una organización. Y no solamente eso, de su insatisfacción de estar a nivel intrafamiliar porque se gesta esta violencia. Entonces todo repercute. Si una persona no es feliz en su lugar de trabajo, en su ámbito laboral, en el ejercicio de su trabajo, no es feliz, punto final, y eso resuena en su proyecto de vida. Por eso, tú quieres que tu organización, que tu empresa tenga una cultura de liderazgo. Tenemos que hablar de liderazgo. ¿Cómo entiendes tú el liderazgo? Hemos estado preconcebidos, condicionados a que el liderazgo te lo da la posición, y de pronto tú cómo ejerces el liderazgo. De pronto estamos condicionados a este estereotipo o a este perfil del patrón, de ser un hostigador, de ser un mandamás, y de pronto eso no es el liderazgo. Hemos estado muy rebasados por las circunstancias, hemos estado condicionados a nada más estar ejerciendo como directores, gerentes o dueños de una empresa, a nada más estar adquiriendo las nuevas tecnologías para funcionar mejor en la organización, a implementar sistemas administrativos perfectamente alineados y de pronto dar ciertas capacitaciones técnicas a los colaboradores o empleados para que desempeñen su papel dentro de la organización. Pero hoy por hoy las organizaciones transnacionales y las empresas de vanguardia, las que han durado y perdurado a lo largo de las décadas, de los lustros, de los años, en la historia, en la humanidad, y que buscan seguir funcionando durante otro siglo en nuestra humanidad, están advirtiendo hoy implementar dentro de su organización, sobre todo en esta dirección del talento y de la organización de los recursos humanos, las verdaderas acciones contundentes y competentes para retener talento y para generar mayor productividad. Y eso tiene que ver con nuestros niveles de procesos de significación y de comprensión de lo que significa la productividad. Si la productividad no es total, no es productividad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No es nada más producir dinero, porque si esa es tu noción de productividad, eres infinitamente pobre. La productividad, escúchame, tiene que ser total. Entonces, es total cuando el ser humano de forma integral lo alcanza en esa noción, en esa cosmovisión. Eso estamos poniendo a disposición. Por eso resuena y por eso tiene pleno sentido y significado hoy que tu empresa, que tu organización quiere desarrollar, quiere edificar para el porvenir, para trascender, para generar sostenibilidad, sustentabilidad en su organización. Comencemos a hablar por liderazgo. Tú no puedes edificar y darle sentido a una organización, a una empresa, si no empiezas a tocar el tema del liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Oye, en Maxwell Leadership nosotros estamos tomando esta iniciativa, estamos dando información. Estos son los puntos esenciales y elementales que tú tomes en cuenta para entonces comprender y poder hablar en el mismo lenguaje de aquello que significa el liderazgo. ¿Cómo lo puedes implementar en la organización? Que todos resuenen en esa misma mística, que todos compartan esa misma visión, esa misma información, y entonces se comienza a edificar la cultura. Y tú tienes nociones y tú tienes herramientas, recursos, información para poder dar visión al sentido del liderazgo en tu vida y en tu organización, y empiezas a crecer en ese sentido porque ya lo incorporas a tu visión. Entonces tiene verdaderamente una importancia descomunal hablar de liderazgo y estar acompañando a una empresa, a una organización, a un gerente, a un director sobre estos puntos esenciales y elementales de los valores que abarcan el tema de desarrollar esta habilidad que todos poseemos, el liderazgo. Y el liderazgo es importante ejercerlo en cualquier momento, en cualquier tiempo, todo el tiempo, con todo el mundo, porque de eso estamos hechos. Estamos hechos de poder influenciar a los demás con todo nuestro magno potencial. Tú te quieres convertir en una mejor persona.
Pero si no nada más está la crisis de los valores, está la crisis del significado. Y por eso ponemos a disposición de todos ustedes esta perspectiva semiológica, esta perspectiva de una madre ciencia de la comunicación que te habla de cómo alcanzar la productividad total, la productividad verdaderamente elemental que se requiere en una organización de trabajo. Y eso apunta a que comprendamos y tengamos noción de cómo se gesta y se genera la felicidad en uno mismo, en una persona. Y si una persona es feliz, va a disfrutar su trabajo, va a estar sirviendo mejor en su trabajo a toda su comunidad, en su familia, y entonces va a resonar esa cosmovisión, esa actitud relacional que tú tienes con tu trabajo, que tú tienes en tu oficio, que tú tienes con tus colaboradores, con tu director, con todos tus compañeros, resuena significativamente en tu experiencia que tienes ahora con tu familia, con tu comunidad y con tu propia salud, que es una relación elemental y sustantiva si tú quieres edificar tu proyecto de vida. Entonces tenemos que hablar de este pleno sentido hoy de esta mística esencial de la comunicación para alcanzar la productividad integral. Hoy lo estamos viendo en los dirigentes políticos. Hoy lo estamos viendo en esta crisis diplomática de la relación bilateral México-Estados Unidos de Norteamérica. Por estas faltas de conocimiento de uno mismo, por estas faltas de procurar pronunciar las palabras adecuadas en el momento adecuado. Ahí está la crisis que ha generado el presidente del Senado de la República, que ha provocado que decenas de activistas en el país, ahí entre ellos la familia Levarón, que es una familia que comparte la frontera, vive una parte de la familia en nuestra frontera mexicana y otra parte en la frontera de los Estados Unidos de Norteamérica, y entonces ellos son muy conscientes de todas estas crisis que se dan en la frontera. Su propia familia ha padecido tremendas crisis por la violencia que ocurre en nuestro país, y de pronto estas impunidades, esta corrupción, esta desigualdad que les ha alcanzado, que ha robado la paz de la familia de los Levarón por falta de respuestas institucionales y gubernamentales del estado de Chihuahua, del estado mexicano, y entonces han venido a levantar la voz en los Estados Unidos de Norteamérica para que también hagan algo al respecto, justamente por ser naciones vecinas, por ser naciones que comparten una frontera, por ser naciones que comparten una economía, por ser naciones que comparten verdaderamente una región importante en este continente, y que hoy por hoy tenemos que seguir afianzando los esfuerzos colaborativos y de cooperación por potenciar el desarrollo de nuestras comunidades. Nuestras comunidades van a alcanzar un mejor desarrollo si hay paz social. La crisis tremenda ha sido que cuando vivíamos en paz y con tranquilidad en comunidades rurales, en los municipios, en los pueblos, se perdió eso cuando se levantaron estos estragos de cómo el crimen organizado empezó a capturar regiones, territorios y a desplazar a la fuerza la injerencia del Estado mexicano. Y entonces, pues, esta crisis de credibilidad y confianza que tiene el Estado mexicano frente a la ciudadanía y que no le da resultados en materia de Estado de Derecho, de justicia, de democracia, pues ha reparado en que estos criminales sigan avanzando y sigan abusando y sigan torturando y sigan castigando a la sociedad mexicana. Una sociedad mexicana que ha sido noble, una sociedad mexicana que ha aguantado los abusos, una sociedad mexicana que ha sido paciente con el abuso, la corrupción de sus dirigentes y de los políticos. Por eso hablábamos de cómo es verdaderamente crítico que el presidente López Obrador en su momento haya estado denostando, castigando, señalando que el tráfico de influencias, el influyentismo es tremendamente malo, es una lacra de la política, al igual que el nepotismo, la corrupción, el oportunismo, dice el compadrazgo, el amiguismo, dice todas estas lacras de la política son terribles. Pero parece y pareciera ser que entonces él nada más estuvo advirtiendo y señalando esto como pecados capitales,
para sus adversarios y para sus electores. Porque en el caso de sus familiares, en el caso de sus hijos, ahí no ha condenado el aspiracionismo, ahí no ha condenado el anhelo por estudiar en una universidad de vanguardia, en el extranjero, sea en Inglaterra o sea en Estados Unidos de Norteamérica. No ha condenado tampoco buscar vivir en una potencia económica como Londres e Inglaterra o como Texas y demás. Ahí no ha condenado entonces el influyentismo que utilizó su hijo para hacerse del partido político, heredarlo como una empresa familiar. Ahí no ha condenado el tráfico de influencias, ni de él, ni de sus amigos, ni de sus socios de la luz del mundo o de lo que ustedes quieran y manden. Porque entonces es para beneficio de seguir permaneciendo y prevaleciendo en el poder público. ¿Qué es lo que busca Morena? Morena busca que si tú no verdaderamente comparte sus principios, sus abusos, sus fechorías y todas sus lacras de la política, entonces eres enemigo común, eres lo peor para la sociedad y entonces solamente te queda una opción: pasarte a Morena. Muchos como yo votamos por el partido de Morena, impulsamos su organización, impulsamos su fundación y hoy por hoy muchos estamos desencantados por el ejercicio de quienes se quedaron ahí al frente del partido, de quienes se quedaron ahí como dueños, que se creen dueños del partido, que se creen dueños del gobierno, y hoy ponen a sus amigos, a sus cuates, a sus secuaces, a sus compadres. Aquí en el estado de Guanajuato, pues la cosa es evidente, mis amigos. Yo ya no he querido yo ya no he querido verdaderamente tener una participación activa ni como periodista, ni como político, pero mis propias labores como ciudadano, como empresario, pues advierten que tiene pleno sentido seguir investigando y seguir compartiendo información de mis hallazgos, de mis investigaciones y de mis reflexiones en torno a lo que acontece hoy en la sociedad, a lo que acontece hoy en distintas índoles y sectores como en la empresa, los negocios, la economía. Entonces eso nos afecta, nos atañe como ciudadanos y no lo podemos perder de vista. Pero también, mis amigos, pues los partidos políticos viven una grave crisis de credibilidad y confianza frente a la ciudadanía. Y hoy la crisis se agrava justamente cuando vemos este tipo de desempeño de parte del presidente del Senado de la República, que provoca y agrava una crisis diplomática con los Estados Unidos de Norteamérica. Se agrava establecerle impuestos a las remesas y se agrava con ello. Hoy fíjate, el subsecretario de Estado Christopher Landau ha quitado y ha retirado, ya ha negado la oportunidad de tener visas a estos actores de Morena que de pronto vienen a alentar las protestas, que vienen de pronto a ser las voces redentoras para generar y para promover una revolución social. En eso se equivocó el presidente del Senado de la República cuando empieza a señalar que el territorio es robado y entonces que ellos no tienen influencia, que el gobierno norteamericano no tiene credibilidad con la cual ejercer sus políticas. Y entonces, amigos, pues la respuesta del gobierno norteamericano es firme. Es: aquí, este es nuestro territorio, estas son nuestras políticas y nosotros privilegiamos a quienes vivan en este territorio y si no, se pueden ir de aquí. Y si no, les negamos además el acceso. Y es el mismo discurso además que estuvo planteando Barack Obama. Quienes vienen aquí pues deben considerarlo un privilegio. Bueno, la propia Kamala Harris vino a México también y dijo: no vengan. Y entonces ha sido la propia narrativa de demócratas y de republicanos. Y han estado en ese consenso. Ya saben que Biden y Barack Obama han tenido cifras tremendas de deportaciones. A Barack Obama hasta lo denominaron el jefe máximo de las deportaciones. Y Donald Trump de pronto viene pues con estas redadas,
con estas capturas. Ahora ha matizado el discurso a raíz de cómo, pues, el senador de los demócratas se presenta ahí frente a la secretaria de Seguridad Nacional y le quiere hacer una pregunta y lo frenan y entonces lo sacan, lo esposan, lo maltratan, ¿verdad? De una forma indigna a un senador de los Estados Unidos de Norteamérica. Y lo que él dice es, si esto me lo hacen a mí, si así maltratan a un senador, o sea, ¿qué tipo de trato van a tener los demás conciudadanos? Aquellos que están como cocineros, como jornaleros, como trabajadores. Esto me lo hacen a mí como senador. Solicito poder emprender, poder dar una pregunta a la secretaria de Estado y me censuran, me reprimen, me sacan. Y entonces, ¿dónde está el espacio para el diálogo? ¿Dónde está el espacio para la democracia? Esa ha sido una dura crítica que ha tenido los Estados Unidos de Norteamérica, que se han ponderado como una de las grandes democracias en todo el mundo y que vienen a decirle a otros países, a otros pueblos, cómo debe ser la democracia. Una democracia, pues, que vaya en sintonía a cómo nosotros entendemos la democracia. Y entonces, pues ahí hemos visto que nada más, al igual que en México, van escalando quienes tienen más influencia en el poder económico y entonces como pues las empresas son las que financian a un candidato para que les represente y demás. Entonces pues hay mucho que hacer por el asunto democrático, por el asunto político, porque hoy está esta crisis que va escalando de nivel. Entonces Claudia Sheinbaum verdaderamente está hoy en una situación verdaderamente que le apremia ponerse al nivel de las circunstancias. Vamos a ver si lo logra porque no ha sucedido. Su amigo y su compañero y su socio, su promotor Gerardo Fernández Noroña, no ha estado a la altura de las circunstancias. Tampoco está a la altura de las circunstancias el presidente de la Comisión Económica, ni estos alfiles de Marcelo Ebrard, ni el propio Marcelo Ebrard, ni de lo que ustedes quieran y manden. El gobierno mexicano ha quedado muy rebasado por estas circunstancias, por esta crisis diplomática, y entonces ahí están los propios actores del partido de Morena tratando de rescatar la credibilidad, el liderazgo de Claudia Sheinbaum Pardo, pero lo único que han conseguido es que se les nieguen los accesos, el tránsito a los Estados Unidos de Norteamérica, que consigan visa o si no, se les retiran las visas. Entonces es un momento crítico, es un momento donde está en juego la libertad de expresión, la verdadera democracia que está fundada en la libertad de expresión, en la libertad de prensa, en el diálogo propositivo, en el diálogo empático. Nuestros dirigentes, nuestros presidentes siempre tienen que tener un gran nivel de conciencia para poder pensarse y saber considerarse como la situación de los demás. ¿Qué es la empatía? La empatía surge desde que yo me apropio afectivamente de tu posición, de tu situación. Soy capaz de ponerme en tu lugar y ver el mundo a través de tu lugar. Esa empatía es una experiencia mística que me lleva a esta concepción fundamental. Yo soy tú y tú eres él y él soy yo porque yo soy el que es. En esa mística, en esa visión, en esa experiencia, resueno, comprendo y entonces tengo sensibilidad ante tu situación. No la niego, sé que estás sufriendo, sé que estás en apuros, sé que necesitas y requieres ayuda, conducción, orientación, guía, y entonces tiendo la mano y entonces busco procurar ayudarte de la mejor manera posible, porque también hay que tener sabiduría para poder ayudar. Si tú ayudas por la fuerza, perjudicas al otro. Tú tienes que tender y procurar la ayuda necesaria.
No es, ya te voy a dar todo el dinero y entonces haz lo que quieras. Estoy en la miseria, entonces te doy todo. ¿Y qué hace? Una persona de pronto no tiene el nivel de conciencia, recibe todo eso, de pronto ya soy millonario, te vuelves loco y te autodestruyes. Entonces hay que ir ayudando con esta intuición significativa y con esta empatía sustancial de ponernos en el lugar del otro. Y eso es lo que estamos haciendo con todos estos cursos, con todos estos talleres, con todas estas conferencias. Por eso es importante que podamos compartir una visión de solidaridad, de comunidad. Tú te puedes convertir en un gestor para que podamos hacer comunidad y llevar esta comunidad a otras comunidades y decir, aquí está esta información. Me parece tremendamente importante que ustedes sepan cómo apreciar los valores universales significativos, que fundamentan y fincan un liderazgo para tu vida, que fundamentan y fincan la edificación de empresas, de organizaciones, de instituciones que comparten esos valores. Para eso es la sociedad, para eso es la comunidad. Y por eso hoy están surgiendo estos partidos políticos. Hoy a mí me parece que tenemos que promover lo bueno. Hoy a mí me parece que tenemos que hacer algo por la generosidad, que tenemos que hacer algo por los valores. No queremos caer en una sociedad que no comparte ningún valor, que no respeta la libertad, que no respeta la dignidad, que miente. Entonces, no podemos estar presumiendo de tener el poder cuando no sabemos gobernar. Y eso hace este partido que se quiere convertir en la unicidad de fuerza del Estado mexicano. Este partido político tiene que comprender que su hegemonía no va a determinar ni va a marcar directriz alguna en que México habite y halle condiciones para ejercer su democracia. Porque son millones y decenas de millones de ciudadanos que quieren participar libre y activamente en los destinos de su ciudad, que quieren expresar, estas son nuestras necesidades, y que se quieren reunir con la gente, con el pueblo, para decir cómo vamos a resolver este tema. Nos importa a todos, es por nuestra dignidad, es por nuestra calidad de vida. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Podemos tomar decisión? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué podemos coordinar? ¿Qué podemos hacer en conjunto por el bien de nuestra comunidad? Hoy es el momento y hoy es el tiempo. Entonces, amigos, hacia ahí nos queremos encaminar, a que todo tenga pleno sentido, a que todo nos lleve a ejercer la fuerza con entusiasmo. La fuerza viene del amor, mis amigos. No es la fuerza de pronto como se lo conciben muchos políticos o muchos actores del crimen, que estar ejerciendo el miedo es la fuerza. Confunden fuerza con miedo. ¿Cuál es la verdadera fuerza? La fuerza viene del amor. Pero ellos inducen, ellos se manejan, se conducen a través del miedo. Te voy a quitar la vida. ¿Y por qué? Porque te tengo miedo. Y entonces, como te tengo miedo, busco anular tu vida. Como me tengo miedo a mí, como no confío en mí, entonces busco usar armas, busco intimidar, busco generar miedo. Pero todas estas son expresiones que vienen del miedo y del temor. Por eso tenemos que acabar con el miedo y con el temor. Tenemos que apuntar al conocimiento de nuestro ser, y eso es con armonía, con paz y con amor. Entonces el amor también ha sido pervertido, pues también por muchos intereses que están en juego. Es mejor tener gente con miedo, gente temerosa. Y entonces gente que no confía en sí misma, hace poco, hace menos, no se cuida, no se procura, no se ama. Pero esto es un cáncer. Esta es una sociedad enferma y la tenemos que reparar. Curar es reparar, sanar es reparar, es recuperar. Vamos a sanar nuestra sociedad, vamos a recuperar el tejido social, vamos a dar toda la fuerza posible para coadyuvar a que ya no haya descomposición social, mis amigos. Eso nos está lastimando y eso nos está dañando. Queremos detenerlo y este es el momento y este es el tiempo.
Así que mis amigos, yo los invito y los exhorto a que sigan participando conmigo en estos foros públicos. Yo estoy en la actitud de mayor solidaridad para compartir con ustedes, para compartir con toda la comunidad, algo que me parece fundamental. Conocernos con amor, conocernos en amor, experimentar el amor y vivir con fuerza y con entusiasmo. No vivir ahí a merced del miedo, experimentándonos con miedo. Hay gente que dice, no, yo no me quiero conocer. Entonces, ¿tú por qué tienes miedo de conocer? La gente tiene miedo de conocerse. No quiere ver sus errores, no quiere ver sus temores, no quiere abordar, entonces no quiere cambiar. Tenemos que cambiar, queremos transformarnos. Por eso estamos promoviendo también esta visión. Conocernos, transformarnos lo que no nos gusta y entonces no realizamos. Toda esta información que ha venido también de espectros de muy alto nivel de conciencia, pues ya ha permeado en el asunto político. Y entonces por eso nuestros políticos hablan de la transformación y hablan del bienestar como políticas públicas, pero siguen siendo lo mismo, siguen siendo estas variantes de la solidaridad que promovió Carlos Salinas de Gortari, de lo que hizo Zedillo, de las oportunidades que promovió Fox, del Prospera que promovió Peña Nieto y ahora el bienestar que promovió López Obrador y Claudia Sheinbaum, su sucesor. Pero vienen de muy alto nivel de conciencia y han sido además directrices que han adoptado las propias empresas, el sector privado. Del sector privado se lo han llevado al sector público, a una bandera gubernamental y política de propaganda para generar que haya afianzamiento electorero para prevalecer en el poder público. No solamente eso, mis amigos, pues han venido hablando de la revolución de las conciencias. Y ahí están mis amigos dirigentes de Morena en el estado de Guanajuato hablando de la revolución de las conciencias, pero quien disiente de sus atropellos, quien disiente de su tráfico de influencias, quien disiente de su corrupción, de su impunidad, de su nepotismo, de su ineptitud, somos marginados. Entonces, es lamentable que el partido de Morena no permita la libertad de expresión. Es lamentable que el partido de Morena solamente quiera borregos, lacayos serviles y esquiroles. Así no va a funcionar el partido de Morena. Hoy tenemos varias organizaciones al interior del partido de Morena que buscan transformar la directriz del partido. Pero me parece que esto está quedando como una utopía lejos, muy lejos de poder alcanzar. Por eso ya no me siento con ánimo ni entusiasmo de poder colaborar con estas organizaciones, porque lo quieren además plantear como un movimiento, como si fuese el movimiento de López Obrador o el movimiento nuevo de las izquierdas. Sí, pero eso funcionaba cuando era un movimiento de oposición al régimen. Pero cuando este movimiento alcanza el poder y cuando los de la oposición del régimen son los premiados ahora con este nuevo triunfo, pues es una traición total, es un vil engaño a toda la sociedad, es una verdadera mezquindad política. Tú ya no puedes confiar en eso, la verdad. Entonces, habrá que hacer otra cosa. O habrá que mantenernos verdaderamente firmes en no volver a participar. A pesar de la juventud, a pesar de las promesas del porvenir, tal vez ya no volver a participar en esa arena política. Por todos esos vicios, pero dicen, oye, si no participas, entonces ¿cómo cambian las cosas? Pues parece que es un sistema perverso, enfermo y dañino que no promete más. Lo que sí promete es hacer por la educación. Lo que sí promete es hacer por el desarrollo de la conciencia. Lo que sí promete es compartir la información por el desarrollo de la conciencia, por nuestros valores, por nuestro significado y nuestra existencia, que es verdaderamente trascendente a pesar de esos partidos políticos y de esos gobiernos. Tenemos que aprender a experimentar y explorar nuestra propia verdad y nuestra propia libertad. Lo que más aprecio en mi vida es poder ser un hombre libre. Un hombre con dignidad, un hombre
que explora, experimenta y ama sus principios. Y luego eso, pues parece que es pisoteado y queda a la sombra de cualquier partido político, porque las personas he visto muestras que aman más, valoran más al partido político que a las personas. Tú deberías confiar en cualquier persona, a pesar del partido político en el cual esté. Hoy es el ejemplo de Morena. Morena decía que creía en unas cosas, que estaba en contra del neoliberalismo, pero los principales actores, los principales gestores y los principales influyentes en el partido de Morena son justamente los neoliberales. Por eso han mentido, por eso han robado y por eso han seguido traicionando a la población mexicana. Entonces, compañeros, amigos, la participación activa en los partidos políticos ha sido lamentable, una experiencia terrible para millones de ciudadanos. Por eso siempre la respuesta es: ya no quiero participar en un partido político. No tiene caso participar en un partido político. Está lleno de lo peor, por lo peor, y entonces te encuentras mezquindad, te encuentras traición, en donde más he encontrado, por supuesto, el más bajo nivel de conciencia ha sido en el ámbito de la arena política. Hay que hacer mucho ahí, pero lamentablemente las condiciones no han sido para resguardar un buen desarrollo de los seres humanos en el ámbito político. Hay mucho que reflexionar al respecto. Hay mucho que hacer al respecto de esta grave crisis de representación popular. Hoy amenazada y estando a la sombra del crimen, de la violencia, de la corrupción, de la impunidad. Amigos, entonces estamos llegando a este final de este conversatorio que espero les haya agradado, que espero que hayan disfrutado y que puedan compartir y que puedan expresar sus manifestaciones de apoyo, sus opiniones y demás. Porque hay que hacerlo en el lugar correcto, en el momento correcto. Entonces, no como estos defensores fanáticos promovidos por el actual gobierno del partido de Morena, que están atosigando y están amedrentando a quienes disienten y opinan distinto y diferente de esta organización política. Así que, compañeros, amigos, ¿cuál es su opinión? ¿Qué opinan al respecto de todo esto que hemos conversado? Hay una seria crisis, en nuestro estado, en nuestro país, y podemos seguir conversando. Por eso yo les he dicho, bueno, también vayamos planteando las oportunidades que seguimos de tener esta experiencia de poder compartir este espacio, pero abordando los temas que nos importen, los temas que nos atañen. Así que, amigos, ha sido una gran dicha, una gran oportunidad de conversar con todos ustedes aquí ahora. Y les recuerdo que voy a viajar a La Paz, Baja California Sur, a dar una conferencia magistral en este marketplace de las telecomunicaciones, Convergencia Show. Y después se nos va a ir el mes de junio, y a partir de julio estaré proyectando dar un nuevo curso en la ciudad de Celaya, Guanajuato, si es posible. Así que ahí está todo, mis amigos. Gran saludo y seguimos en contacto.